Estábamos viendo esto de la situación de cómo se comporta un gas y cómo se comporta una sola molécula de gas cuando tratamos de ver la cinética. Ujú. Entonces lo que estábamos viendo se llama teoría cinética de los gases, de hecho. Empezamos con lo de termodinámica estadística. Todo esto es de termodinámica estadística en realidad, pero son diferentes aspectos. Ajá, entonces empezamos con lo de termodinámica estadística. Después, cuando vimos cómo calcular la entropía a partir de los estados y de los microestados, después cambiamos a cómo calcular la energía cinética de una sola partícula de gas que se encuentra en una caja y cómo esa partícula va a ejercer presión sobre las paredes, cuál es la fuerza, y a partir de la presión calculamos la velocidad y con la velocidad de esa partícula, y luego la energía cinética. Ajá. Ahora podemos calcular la energía interna que tiene una sola partícula. En termodinámica clásica no es sencillo calcular la energía interna absoluta, es más fácil calcular, o sea, experimentalmente, ¿no? Me refiero. Aquí estoy cambiando. Es mucho más fácil calcular el cambio de la energía interna. Entonces, vamos a ver un concepto eh, que se llama primero la energía interna. El cambio de la energía interna es igual al número de moles por la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. ¿Me puede decir alguien qué cosa es la capacidad calorífica, ya de lo que vieron en su curso de termodinámica? Es la capacidad de transferir energía del cuerpo, pero hay diferentes tipos, diferentes maneras de transferirle calor o energía a un cuerpo. Puede ser por contacto, Ujú. por mediante un fluido y no recuerdo otro. Ajá, pero así alguien a otra o definición que pueden decir, esta es la cantidad de calor, o a ver, por unidad de tiempo, o unidad de masa, o a ver cómo pueden decir, o la temperatura, o qué. ¿No era la energía que se tenía que suministrar para que aumentara 1 grado Un la grado, temperatura? exacto. Es la cantidad de calor que necesitamos para aumentar 1 grado. Entonces esa es la capacidad calorífica. Aquí le puse CB porque es que, ¿qué significa que esté a CB? A volumen constante. A volumen constante, correcto. Entonces, primero quiero aclarar algunas cosas. Eh, en inglés, bueno, voy a escribirlo en inglés porque muchos textos están en inglés. Entonces, hay, ah, ¿qué es la capacidad calorífica? Y hay algo que a veces es lo mismo. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Me podrían decir cuál es la diferencia entre esos dos? ¿No lo han visto en clase?
Ya el semestre pasado, profe. ¿Cómo? Eso lo vimos el semestre pasado. Ajá, Y y luego, estoy igual que Juan Manuel. y ya no. ¿No tiene que ver con la masa? A ver, dinos, Emiliano. Pues creo que es la capacidad calorífica entre la masa. Pero Ujú. Entonces, la capacidad calorífica, el calor específico es la capacidad calorífica por unidad de masa. Pero voy a hacer una como tablita, porque a veces esto es confuso. Entonces, capacidad calorífica se escribe con la letra mayúscula C y el calor específico con la letra minúscula C. Voy a poner aquí una raya. C. Ujú. Entonces, la capacidad calorífica, si está multiplicada por el número de Avogadro, esta se puede convertir en la capacidad calorífica molar. Ajá. Y esta siempre, el calor específico, es la capacidad calorífica por unidad de masa. Ajá. Este es cuando lo dividimos, ¿no? O sea, por unidad molar. Pero la capacidad calorífica en realidad sería extrínseca o intrínseca. La capacidad calorífica así como está. Le voy a poner aquí una raya porque así como está es por eh, capacidad calorífica por átomo en sí, por un solo átomo. Ajá. Pero la podemos convertir, aquí lo voy a poner en esta flecha convertir. Si la multiplicamos, entonces la podemos convertir a capacidad calorífica molar. Ajá. Ahora, respecto a esto, todavía no es exactamente el tema, porque eso tendría que ver con conductividad térmica, pero también tiene que ver con capacidad calorífica y les hice una pregunta el otro día que fue la clase grabada, les dije, vayan pensando en esto, lo vamos a ir viendo. No vamos a ver precisamente conductividad térmica el día de hoy, pero les pregunté que si ustedes tenían un balconcito, que se imaginaban que estaban saliendo de su casa o que para entrar a su casa hay unas escaleritas y tienen un barandal y de un lado del barandal les dije que iba a ser de plástico o sí, de plástico les dije, o de madera, no recuerdo, y del otro iba a ser de metal y entonces se agarran y está nevando ese día en la mañana o está muy frío, está ahí todo congelado y la pregunta es ¿cuál está más frío? ¿El barandal de plástico o el barandal de madera, que es digamos el mismo, o el barandal de metal?
¿Y qué pensaron? A ver en el chat, si es el barandal de plástico, pongan P, y es el barandal de metal, pongan M. A ver cuál es su opinión, a ver cuál está más frío. Nada más que no sé por qué no veo el chat. Órale, entonces pues hay un consenso muy importante para decir que el barandal de metal está más frío. Ahora, ¿por qué el barandal de metal está más frío? Tienes evidencia experimental cada mañana, entonces sí te agarras del barandalito. Pero ¿por qué está más frío? A ver, ¿alguien me puede decir por qué está más frío? Profesor, Sí, dime, Emiliano. por equilibrio termodinámico no deberían estar a la misma temperatura. Eso se llama la ley cero, y además acabamos de ver en clase que cuál es el estado más probable. El de mayor entropía. Y entonces alguien preguntó que si la entropía tenía que ver con el desorden, y les dije, bueno, es que el concepto de desorden aquí se refiere a que está todo distribuido. Ajá. Que tiene una distribución uniforme, no de que haya desorden de que esté aventado de un lado para otro, sino que una distribución uniforme es indistinguible. Ajá. Entonces, a ver, ahora que les acabo de decir eso, ¿cuál está a mayor temperatura, a menor temperatura, el de metal o el de plástico? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos nos acaba de decir Emiliano, pero los demás, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de los dos? Sí, su mano dice que está más frío el de metal, entonces, ¿cómo es de que esto no coincide con la realidad o qué es lo que está pasando? Conceptualmente tal vez sí sea viable, pero también creo que depende de las características del material, ¿no? Y de la interacción que hay entre los átomos. Cuando nos dices, Juan Manuel, que conceptualmente quiere decir que aquí en la universidad venimos a echar choros. O sea, No, no. es pura teoría, pero el experimento no es cierto. El experimento dice otra cosa, o cuál es la opinión de los demás. A ver, yo les estoy diciendo que la ley cero nos dice Emiliano, que debe de estar a la misma temperatura los dos, ¿no? Y luego de aquí, de tanto choro que nos aventamos aquí 2 clases de termodinámica estadística, que el nivel de mayor eh, probabilidad o el estado de mayor probabilidad ese es el desordenado, y eso significa que debe de ser uniforme. En todos lados debe de tener el mismo estado. Está ahí en el ambiente, y ahí de un barandal de un lado al otro, el barandal digamos que es el sistema, el cuadrito donde están las escaleras, y al parecer el barandal de metal me dicen ustedes que está más frío. O sea, esas partículas no se mueven, pero las otras de plástico sí se mueven, por eso está más caliente, porque quedamos que el calor, ya vimos, aquí abajo vimos unas relaciones, sacamos varias ecuaciones aquí, y me la pasé toda esa clase sacando ecuaciones, y a final de cuentas llegamos a que la energía cinética es igual o es proporcional a la temperatura en el gas. Entonces quedamos que a mayor temperatura, mayor energía cinética. Y entonces ahorita me dicen que del barandal del lado derecho, se está moviendo menos. O sea, del lado del donde está el metal se está moviendo menos, y del lado donde está el barandal de plástico se está moviendo más. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que no cuadra?
Y ¿no será más bien que lo que estamos percibiendo es nuestra sensación? Ajá, Entonces, por ahí va con- la situación. Están a la misma temperatura. Si nosotros medimos la temperatura de ambos, están a la misma temperatura, pero estamos percibiendo diferente situación. Nuestra mano percibe de forma diferente la temperatura de los dos, pero ¿cuál creen que sea la solución? O sea, eh, será, lo que quiero es de que aterricen todo lo que vemos con la realidad en la que están. O sea, que se den cuenta de que estas ecuaciones no son números ahí, sino que se den cuenta de cuál es la realidad en la que están. Si no, luego me van a decir que el COVID se cura con este óxido de cloro, no sé qué cosa de cloro, una cosa así. O sea, quiero que aterricen su realidad con lo que vemos, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con la sensación. ¿Por qué la sensación cambia entonces, ¿cuál es la diferencia entre el aire que los rodea, el metal y el plástico? Porque definitivamente el metal se siente frío. Aquí todos, nadie dudó en poner la M que estaba más frío. Se siente más frío, eso sí, pero ¿por qué? La capacidad calorífica del metal es menor. La capacidad calorífica del metal es menor. ¿Por qué? A ver, vamos a ver qué es la capacidad calorífica entonces. A ver, explícanos la idea de la capacidad calorífica es menor. A ver, dinos. Pues el metal puede conducir menos energía cinética que el plástico o la madera. El metal puede conducir. Conducir. ¿Por qué lo dices eso? A ver, dices que conduce menos calor. ¿Las ollas de qué son? ¿De plástico, de madera o de metal? Las ollas no, de ahí, de tu casa. De metal, De metal, ¿por qué será? porque conduce más calor. Ah, porque conduce más al calor. Entonces es al revés, ¿no? El plástico, este, em, ¿saben ustedes qué tienen los refrigeradores adentro? ¿Saben que ustedes que hay un plástico? Los automóviles, todo eso es aislantes. ¿Eso lo saben? ¿Saben que los aislantes son de plástico, lo que está dentro del refrigerador y los aislantes que están dentro de los hornos? Bueno, esos generalmente son de fibra de vidrio. Los aislantes de los carros también son de plástico. Entonces, a ver, vamos desglosando qué es lo que está pasando. Vamos concluyendo que la temperatura de ambos barandales son iguales. Me acaban de decir, por la ley cero, ¿no? Dice, todo debe estar en equilibrio. Y aquí vemos en termodinámica estadística que es muy poco probable que suceda un estado que no está uniforme, o sea que el de mayor entropía es el que ocurre. Entonces debe de ocurrir que ambos barandales estén a la misma temperatura. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, Ok. Luego nos dicen que entonces la diferencia debe de ser el material, porque el aire se siente diferente a lo que se siente al plástico, a lo que se siente al metal. Entonces, la solución es que debe ser el material lo que es diferente. ¿Qué es lo que es diferente? Entonces, eh, nos decía Roberto que debe de ser la capacidad calorífica. Ajá. Tiene que ver dos cosas. La conducción, ahorita hablaron de hecho de conducción. Ajá. Entonces, la conducción de un metal, nos dijo Roberto, que es mayor que la del plástico, y eso se dio cuenta porque las cacerolas que tiene en su casa, yo creo que todos, no creo que haya alguien con cacerolas de plástico que cocine ahí en cacerolas de plástico. Entonces, todos sus cacerolas son de metal porque eso es mejor conductor. Ahora, la capacidad calorífica nos dijo Carolina, ¿qué cosa es? Y dos personas nos dijeron que es la capacidad calorífica. La energía que se le necesita suministrar para que aumente un grado.
Ajá. Y entonces, correcto, entonces, ¿cuál tendrá mayor capacidad calorífica? ¿El metal o o el plástico o el aire? Plástico. ¿El plástico? ¿Alguien? ¿No? Bueno, vamos a tratar de desglosar eso el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ujú. De la conductividad ya vimos. Entonces, al parecer, el metal lo que pasa es que le conducimos el calor más rápidamente que al plástico. Y como le conducimos el calor que tenemos en las manos más rápidamente, nosotros sentimos frío porque se nos está yendo la energía vibracional de las manos rápidamente. Ajá. Hasta ahí ya eso lo podemos desglosar de la conductividad, que de todos modos no vamos a ver conductividad. Pero vamos a ver si logramos calentar el, el, este, el material o no. ¿En qué momento lo vamos a poder calentar? Ujú. Bueno, entonces la capacidad calorífica es igual perdón, la energía interna es igual al número de moles por la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Y si consideramos un cambio desde 0 Kelvin, cuando no hay energía, entonces la energía interna va a ser igual a n veces la capacidad calorífica por la temperatura. Y ahora ya sabemos cuál es la energía cinética, y considerando que la energía cinética va a ser igual a la energía interna, en este caso porque es la energía vibracional, entonces podemos saber que 3 medios la constante de Boltzmann por la temperatura es igual a n veces la capacidad calorífica por T. Y entonces 3 medios bueno, sí lo voy a poner. 3 medios la constante de Boltzmann, la temperatura se elimina, es igual a la n veces la capacidad calorífica. Ajá. Y entonces la capacidad calorífica es igual a 3 medios de R. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Entonces, vamos a pensar, ¿qué nos dice esto? Para una partícula de gas, para una molécula que anda ahí de gas, la capacidad calorífica debería ser igual para cualquier material porque no depende de algo del material, ¿cierto? Ajá. No depende de la temperatura, no depende del peso molecular, no depende de ninguna constante. Entonces depende aparentemente solamente es algo, bueno, es algo intrínseco. Ajá, la capacidad calorífica. Ujú. Pero nosotros sabemos que cada material pues tiene una capacidad calorífica distinta. Entonces resulta que experimentalmente se midió esta capacidad calorífica, se ha medido,
Y la capacidad calorífica se sabe que para los materiales en realidad resulta, aquí le voy a poner, para los materiales resulta que la capacidad calorífica es igual a solamente 3 veces la constante de Boltzmann, o como lo quieran ver, 3 veces R. O sea, así, ¿no? Como lo quieran acomodar. Entonces resulta que C2 en los materiales no da. Esto de aquí, esto se ha medido muchas veces experimentalmente, y esta se llama la ley de Dulong. Petit. Entonces no era muy claro allá por bueno, esto de que ocurre en los materiales se sabe desde 1819, si no mal recuerdo. Ajá. Entonces, resulta que para la capacidad calorífica no es exactamente como un gas. Ajá. ¿Se acuerdan ustedes que en cierto momento expliqué que Druth utilizó un modelo de gases que funciona bastante bien, pero después Sommerfeld lo adaptó, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo ligeramente diferente para encontrar la capacidad calorífica en un material. No es exactamente como un gas. Ajá, ese sería una aproximación, pero no es la más certera porque la capacidad calorífica da el doble en el gas que en un material. Ajá. ¿Dudas? Que siempre fue el problema en algún momento les comenté que el modelo de Druth funciona bastante bien para muchas cosas, pero cuando tratan de determinar la capacidad calorífica con el modelo de Druth, ahí es cuando falla. Eso sí, no sé si recuerden que les comenté eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a utilizar un modelo vibracional. Ajá, dado que este modelo de una sola partícula que puede estar en el material, que pueden ser los electrones o los átomos, esa partícula no funciona muy bien para calcular la capacidad calorífica. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un modelo vibracional. Vamos a empezar igual con el modelo clásico, sin introducir cuántica. Y al final, ya cuando lleguemos a la parte crucial, vamos a introducir una parte cuántica, y esa parte cuántica ya nos va a dar esos detalles. Al final, estos modelos, vamos a ver dos modelos, que es el modelo de Einstein y el modelo de Debye. Einstein, de hecho, sí era muy bueno para muchas cosas. O sea, saben ustedes que ganó el premio Nobel por describir el efecto fotoeléctrico y continuar con los trabajos de Planck. O sea, Planck se dio cuenta que el mundo está cuantizado, pero Einstein describió muchas cosas con esa cuantización. Y luego tiene este modelo para describir la vibración de los materiales,
que ahora que ya lo ves, dices, ah, pues sí, es muy lógico, pero pues, en ese momento no era lógico cómo describirlos. Y bueno, aparte tiene la teoría de la relatividad, ¿no? De especial y general. Entonces, en muchos ámbitos muy diferentes, hizo muchas aportaciones. Bueno, vamos a empezar con esto de la vibración. Alguien en cierto momento comentó que... voy a compartir la otra pantalla. Alguien en cierto momento comentó que si vamos a ver fonones, y sí, entonces es lo que les estoy describiendo. Los fonones son paquetitos de vibración en realidad. Entonces vamos a ver esta teoría de vibraciones, que es la vibración de las redes, y luego vamos a cuantizarlo. ¿Cómo lo cuantizamos? Haciendo un paquetito. Cuantizar quiere decir que ponemos un número finito. Un número no es un continuo, sino que debe de aparecer un número que sea un contador, y ese contador nos va a dar los fonones. Entonces vamos a empezar con un modelo de vibración de las redes. Ajá, entonces, la idea es tomar el estado 1. El estado 1, y el más fácil, es una cadena monoatómica, o sea, de un solo tipo de átomo. Y vamos a poner que estas esferas representan átomos del mismo tipo y están unidos por una interacción que es de cierta forma flexible. Esa interacción, que pueden ser los enlaces o como ustedes quieran verlo, esas interacciones van a estar representadas por un resorte. De hecho, en ciertos años hubo un experimento donde pusieron unas cadenas con resortes y vieron esas vibraciones. A lo mejor encuentro algún video, a lo mejor podría ser interesante. Entonces, estas líneas de aquí representan un resorte. Ajá. Que está atrayendo a cada uno, que mantiene unido a cada uno de los átomos, pero no es algo rígido. Ajá. Vamos a numerar los átomos como N, aquí en el centro, N-1, N-2, N-3, N-4, así sucesivamente, y N+1, N+2, N+3, ajá. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre a un átomo que se encuentra en medio de la cadena monoatómica. En un estado 2, en el segundo estado, vamos a imaginar que hubo un desplazamiento del átomo N de la posición original. Ajá. El centro, si se fijan, ya pasó de un lado hacia otro. El centro ahora está aquí, en vez de estar aquí. Este es el estado 2. Ajá. Pero al estar aquí, la fuerza que va a sentir con el otro átomo siguiente va a cambiar, porque el resorte ahora está tensionado. ¿Están de acuerdo? Y la tensión que va a sentir con el átomo N-1 también va a cambiar, porque ahora este resorte va a estar estirado. Pero resulta que al mover este átomo, pues este también se va a jalar. Es muy probable que se jalonee, porque este resorte ahora le está jalando. Y este resorte está siendo comprimido, y entonces este átomo UN+1 también se va a mover. Entonces, en conclusión, va a haber un desplazamiento de todos los átomos. No sabemos cuánto es el desplazamiento de este átomo, ni cuánto es el desplazamiento de este átomo en valor preciso, pero lo que vamos a hacer es que le vamos a poner
al desplazamiento que sufre el átomo n, le vamos a poner un. En muchos textos le ponen delta de x n más n, perdón, delta de x de n, pero lo que pasa es que no quise poner deltas porque luego van a aparecer derivadas, y entonces deltas con derivadas luego se confunden. Y entonces este átomo también va a tener un desplazamiento, y el desplazamiento del átomo desde el origen hasta la nueva posición le vamos a llamar u sub n-1, y luego a este desplazamiento u sub n-2 y así, y este desplazamiento, este cambio sería u sub n. Entonces esta u significa cuánto se desplazó cada átomo. ¿Hay dudas de cuál es el modelo? Profe, si bien no se sabe cuándo se desplazó, ahí se aplica para todos de manera uniforme, ¿no? No, Sí. no. Son variables diferentes. O sea, un se Ajá. desplaza una cantidad, es una cantidad. Un Ajá. más 1 es una nueva cantidad, pero no sabes cuánto es el desplazamiento de esto. Pero no se desplazó igual que UN. No son lo mismo. Este desplazamiento es uno, este desplazamiento es otro, y cada átomo se desplaza diferente. No sabes exactamente cuánto se desplazó. Ok. Porque ese desplazamiento va a estar generado por este resorte, por la presión y estiramiento de este resorte, pero no sabes cuánto va a generar de desplazamiento en estos valores, que van a ser, entonces son variables. Luego vamos a buscar esas variables. Sí, gracias. Entonces, la posición de equilibrio, que es donde originalmente estaba el átomo, le vamos a llamar xn, o sea, la posición del átomo n en el equilibrio. Ajá. Y eso es igual al número n multiplicado por a. ¿Qué cosa es a? A es el parámetro de red. Es la distancia que existe en la estado original desde un átomo hasta otro átomo. ¿Correcto? A es el parámetro de red, que es la distancia que existe desde un átomo hasta otro átomo. Y un lo podemos definir como el cambio del desplazamiento. Entonces es la posición nueva de n menos la posición original en el equilibrio. Ajá, entonces a esta posición le vamos a llamar la posición nueva n menos la posición original en el equilibrio. Y entonces ese es el cambio del átomo, que es el desplazamiento. Ajá. Entonces, para empezar en esta teoría o en este modelo, vamos a ver qué sucede cuando existen modos normales de vibración, así se le llama, modos normales de vibración. Entonces, un modo normal de vibración es cuando todos los átomos de la red vibran al mismo tiempo. Ese se conoce un modo normal de vibración, y es con lo que vamos a empezar. ¿Dudas? Entonces todos vibran al mismo tiempo, pero vibran diferente. Sí, o sea, el desplazamiento es diferente, pero vibran en las mismas direcciones. Es un modo normal de vibración. O sea, más bien todos vibran al mismo tiempo. Sería la conclusión. Ahora, entonces, como tenemos involucrados resortes, ¿cuál es la ley que nos dice cómo entender los resortes? ¿Alguien Ley sabe? de Hooke. Hook. La ley de Hooke. Ajá. Entonces, vamos a utilizar la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza es igual a menos una constante, que esa constante es kappa, por la distancia que existe
entre el inicio del resorte y el final del resorte. O sea, esta distancia que hay entre cada uno de los resortes. Ajá. Entonces, cada resorte tiene la misma constante, como es monoatómica y es igual, tiene la misma constante kappa. Ajá. Kappa por la distancia que existe entre los átomos. Ujú. Entonces vamos a analizar. El átomo 1 está interactuando con dos átomos, el átomo N+1 y el átomo N-1. Este átomo que está aquí en N interactúa con dos átomos, N-1 y con el átomo N+1. ¿Correcto? Entonces, cada átomo N o el átomo N tiene dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2. Ajá. Entonces, la constante es igual y vamos a analizar cuáles son las distancias. Entonces, las distancias van desde aquí hasta acá. Es igual, equivalente al cambio, porque se acuerdan que este UN incluye las posiciones de X. Entonces ya nada más nos quedamos con las partes de los cambios. Ajá. Si el resorte se comprime, este átomo N se mueve hacia la derecha. Ajá. Pero eso provoca que UN-1 también se mueva hacia la derecha. Entonces la distancia va a ser igual a UN, o sea, el incremento, menos lo que se movió hacia la derecha, este UN-1. Ajá. Por el contrario, la fuerza 2, vamos a tener la constante kappa, y es UN, es el desplazamiento que sufrió, menos lo que se alargó. Ajá. Entonces se alargó esta sección y entonces es 1 más 1. Esa es la parte que se alargó. Si se fijan, entonces, cuando se alarga, el resorte pues ejerce menos presión y entonces por eso lleva un menos, y cuando se comprime, este llevaría un más. Ajá. Entonces, si sumamos estas dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, fuerza 1 y fuerza 2, entonces nos queda esto, menos, vamos a hacerlo, menos kappa por U sería menos UN más UN. Entonces aquí está, más UN-1, que es esta, más UN-1. Y quedarían 2 menos UN, entonces aquí están menos 2 UN. Y este menos por menos da más, y entonces más UN más 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? Sí. ¿Dudas? Uh-huh. ¿Queda claro por qué aquí hay un menos? O sea, estos menos aparecen porque al desplazarse el átomo N-1, disminuye la fuerza. Y al desplazarse el átomo N+1, disminuye la fuerza. Entonces, por eso aquí le ponemos un menos y menos. Ajá. Al desplazarse UN, a este resorte le aumenta la fuerza, porque está comprimiendo. Y al desplazarse UN, a este resorte también le aumenta la fuerza, porque se está elongando. Ajá. Ahora vamos a recordar cuál es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que, ¿cómo dice el meme? Que al calor de las masas, no sé qué, como la canción de Cerati o algo así. Pero dice, no, Newton no podemos poner eso. Dice, entonces pone fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, entonces la fuerza es igual a la masa por aceleración.
Y recuerdan ustedes que la aceleración la podemos definir como la segunda derivada del cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, escribimos esa forma de aceleración, el cambio de la posición, la segunda derivada del cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, esta sigue siendo la segunda ley del Newton. Entonces, sabemos, ahorita pusimos que el cambio de la posición es UN. Ajá. Entonces ya tenemos dos definiciones de fuerza, una que viene de la ley de Hooke y otra que viene de la ley de Newton. Entonces tenemos que la fuerza es esta expresión, y la fuerza también es la expresión que encontramos anteriormente. Entonces podemos igualar estas dos, la fuerza de la ley de Newton y la fuerza de la ley de Hooke. Entonces nos queda que la masa por la segunda derivada del cambio de la posición con respecto al tiempo, eso va a ser igual a la constante kappa, que es la constante del resorte, por esta expresión que implica los cambios. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Y me dijeron que están llevando ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cuántas variables hay? Para empezar. Sería UN, UN, ¿qué más? UN menos 1, UN más 1. Sí, correcto. Ya, ¿no? Correcto, Víctor. Entonces, estas son las tres variables. Es un sistema de ecuaciones diferenciales de tres variables. Ajá. ¿Cómo qué? ¿A qué le suena que puede ser la solución? No, no voy a, a resolverla, pero ¿cómo qué creen que vaya a ser la solución? Algo de exponencial. Algo de exponencial, ¿no? Ya saben, ya están llevando ecuaciones diferenciales. Entonces debe tener exponenciales. Ajá. Entonces la solución que vamos a proponer es que UN corresponde a una constante A elevado a IKX, donde X es igual a la posición de equilibrio del átomo N más IWT, no, perdón, I omega T. Esta omega, aquí aparecieron varias cosas que ya tienen sentido físico. Esa es la solución, ¿no? Que tiene esa ecuación diferencial. Pero estas soluciones ya tienen un sentido físico. A esta K le vamos a llamar el vector de onda. Y a esta W a esta omega le vamos a llamar la frecuencia. Esos parámetros ya tienen sentido físico. Ajá. Ahora resulta que X, la posición X de equilibrio, la podemos describir como A. ¿Qué cosa es A? Esta minúscula. Parámetro El de red. parámetro de red. Parámetro de red, muy bien, multiplicado por el número de átomos. Eso nos va a dar la posición. Entonces, si ya tenemos la posición, podemos cambiar esto por el n por el parámetro de red. Ajá. Y esta es la solución. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar... bueno, las frecuencias, para empezar, solamente vamos a utilizar frecuencias positivas. Ajá. Eso va a restringir las soluciones. Ajá. Frecuencias solamente positivas. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido analizar frecuencias negativas, o sea, como que físicamente no tiene un concepto claro qué cosa sería una frecuencia negativa. Entonces solamente vamos a ver las frecuencias positivas. Ahora vamos a utilizar esta solución y la vamos a poner en la ecuación que determinamos. Ajá.
que es la ecuación anterior, que es esta. Y vamos a utilizar aquí UN y vamos a colocar aquí esa solución UN menos 1. ¿Podrían hacerlo? Les doy... ¿qué hora es? No sé el reloj aquí, pero dejen buscar mi teléfono está del otro lado. Son las 12 en... bueno, voy a quitarlo de estas. Son las 12:31. Les doy 5 minutos. Nada más que ya desapareció todo. 5 minutos para insertar esa ecuación, esta solución en la anterior. Y además hay que derivarla 2 veces, ¿no? Aquí dice que hay que derivarla y insertarla aquí. ¿Podrían hacerlo? 5 minutos para que prueben la solución UN que obtuvimos, bueno, que se obtiene de la ecuación diferencial. Esa es la solución. Ahí, y hay que derivarla 2 veces y hay que sustituir aquí también UN. Cuando vean n, entonces hay que poner n menos 1. Ajá. ¿Vale? O sea, aquí en vez de n, aquí un, y aquí sería n menos 1 para el caso de aquí. Y para el caso de acá, un más 1. Un más 1, entonces aquí habría que poner un más 1. ¿Vale? 5 minutos para que lo hagan. Quiero concluir yo, o sea, pero quería que lo hiciera, o sea, ustedes, no quiero como que hacer todo yo y que no sepan bien. Entonces sustituimos esta U aquí en la derivada, ¿no? Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Sustituimos esta U. Ay. No se puede. Sustituimos esta U aquí y entonces hay que sacar la derivada. Entonces la derivada de e a la x, pero esta tiene muchas x, es la derivada de a x. Entonces aquí está, ¿no? Y sustituimos aquí u a la n menos 1 y quedamos que cuando aparezca n, entonces aquí ponemos n menos 1 y aquí cuando aparece n, pues nada más n y luego aparece n más 1. Entonces este y este ya son iguales. Desde ahí hay que identificar que no hay que perder de vista que este es u. Este también tiene ese mismo término, porque si multiplicamos aquí i a la kn, nos queda i a la kna, que es este mismo, i a la kna, pero sumado por a, menos a. Entonces lo primero que hay que hacer es sacar la derivada. Entonces sacamos la derivada. Es m i omega cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Porque la derivamos 2 veces por la misma exponencial. La derivada de e a la x es igual a e a la x. Ajá. Este es porque la derivamos 2 veces. Y luego factorizamos. Si se dan cuenta, como les dije, este término está metido aquí también y está metido aquí también. Pero lo que no está es esta parte de menos ik, que es menos ika, y esta parte el e a la ik, que es e a la ik y a por 1, entonces ik. Ajá. Ese término no está, y menos 2, que es este de aquí. Ajá. ¿Hay duda de ahí? No. Entonces este término aparece en los dos lados, ¿no? Entonces eso da 1. Lo podemos dividir todo entre ese término. Eso da 1. Entonces nada más nos queda m y cuadrada es menos 1. Entonces menos m omega cuadrado. Y este término e a la menos ik a la más e a la
y K. ¿Hasta ahí llegaron? ¿Lograron llegar hasta ahí? Sí, ¿Sí? Ahora, creo que ya hemos visto esto, varias veces aparece esta relación, yo me creo que sí ya lo hemos visto, pero la quise volver a poner para recordar. Hay una relación que se llama de Euler, que podemos reducir esta IK a senos y cosenos. Ajá. Entonces, aquí voy a poner esa relación. E a la menos I x es igual a coseno de x menos I seno de x, y E a la IX es igual a coseno de x y seno de x. ¿Podrían utilizar esta relación aquí y a ver cómo se reduce? Tienen 3 minutos nada más. Entonces ya pasan los 3 minutos, vemos que este a la menos x, entonces queda coseno ix, aquí queda coseno menos i seno coseno de x menos i seno de x, y aquí también va a quedar coseno de x más i seno de x. Entonces estos dos se van a eliminar, ¿no? El seno. Entonces nada más va a quedar el puro coseno. Ajá. Entonces, menos m omega al cuadrado 2, que es este 2, k coseno de ka menos 1. Ajá, aquí ya está factorizado el 2. ¿Por qué? Porque aquí queda coseno, coseno más coseno son 2, entonces podemos factorizar el 2. ¿Llegaron hasta ahí? Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es despejar eh, la frecuencia al cuadrado. Aquí estoy viendo que nada más la repetí, no le hice nada. No tiene nada diferente. No, no tiene todo, está igual, no me la copié y la pegué. Ajá, entonces vamos a utilizar esta relación, 1 menos al coseno al cuadrado. Ahí está la identidad que es 1 menos al coseno de 2x entre 2 es igual al seno cuadrado de x. Entonces vamos a utilizar esta relación. Aquí ya está 1 menos al coseno, entonces 1 menos coseno, y nada más le ponemos 1 el coseno entre 2a, ajá, porque no tenemos 2x, tenemos ka, entonces lo dividimos entre 2. Entonces, si utilizamos esta relación, nos va a quedar que omega al cuadrado es igual a 4 veces k, de este 2, entre m, seno cuadrado de k entre 2. ¿Sí? Si ya nada más sacamos raíz de todo, entonces raíz de 4 es 2, y entonces queda raíz de capa entre m, y la raíz del seno cuadrado pues es seno nada más, y entonces está la relación. Esta relación es muy importante, este cuadro ya lo vamos a quitar, porque se le conoce como la relación de dispersión. Cuando ustedes escuchan que digan relación de dispersión, quiere decir que estamos encontrando una relación que tiene que ver con la energía. En este caso es frecuencia, pero la frecuencia y la energía están relacionadas. ¿Cómo le hacemos? Si es una onda, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es la relación entre frecuencia y energía? Energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Ah, bueno, cuando lo ves cuantizado, sí, correcto, eso es correcto, pero en una onda nada más, así es la velocidad de la luz es igual a la frecuencia por la longitud de onda, ¿correcto? Pero cuando ya lo ves cuantizado, pues ya introduces la constante de Planck. Ajá. Ahorita todavía no vemos nada cuántico al momento. Bueno, sí, porque ya hay niveles. Deja ver. Frecuencia, no hay ningún nivel de onda, ni ningún nivel. Ahora, esta capa, ¿qué es esta capa? ¿Ya se les olvidó?
La constante del resorte. La constante del resorte, o sea, una constante que tiene que ver con el enlace. Esta M, La masa La ¿la masa masa. de qué? de un átomo. De los átomos, ¿ok? Esta K, esta A, ¿qué cosa es? El Era parámetro. de red, si no me equivoco. El parámetro de red. Y esta K, no les mencioné, pero esta K se le llama el vector de onda. Ajá. Apareció de las soluciones, cuando aparece la solución aparece esta K, pero no les dije que esto se le llama el vector de onda. Ajá. Vale, ya es la hora. Vamos a pararle aquí el día de hoy. Yo pensé que nada más faltaba una semana de clases, pero faltan 2. Terminamos el día 29. Bueno, voy a parar la grabación.